Buenos días a todos y a todas. Realmente es un placer estar aquí esta mañana. Qué bueno tener la hermana Iris. Justamente estaba orando por usted esta mañana, hermana. Y gracias, qué bueno ver a Dafne también, a su esposo, a sus hijos y a cada uno de ustedes, obviamente, ¿verdad? Quiero llevarles a un pasaje en el Antiguo Testamento que está en Segundo de Samuel, capítulo número 11. Vamos a estudiar, hermanos, a partir del versículo número 1. Segundo de Samuel, capítulo 11. Momentáneamente vamos a ver hasta el versículo número 4, del 1 al 4. El tema de esta mañana es cómo resolvemos o cómo resolver los conflictos matrimoniales bíblicamente. Cómo resolver los conflictos matrimoniales bíblicamente. Yo creo que si usted no está casado aún, lo que vamos a aprender o lo que vamos a recordar esta mañana, creo que va a tener mucha incidencia hacia futuro de cómo usted puede resolver los conflictos matrimoniales. Pero estos principios que también vamos a estudiar esta mañana, prácticamente nos ayudarán a cómo resolver cualquier conflicto en el cual nosotros en algún punto de nuestra vida nos vamos a encontrar o nos encontramos ya. ¿Cómo resolver los conflictos matrimoniales bíblicamente? Quiero llevarles a este pasaje de Segunda de Samuel, capítulo número 11, porque aquí nosotros vamos a encontrar un enorme conflicto. Y luego vamos a ver por qué se producen los conflictos. ¿Qué es lo que genera un conflicto? ¿Dónde está la raíz? Y cómo nosotros equivocadamente podemos intentar resolver algunos de los conflictos que estamos atravesando o que podríamos atravesar en el futuro también. Quiero presentarles un caso negativo, es decir, un caso que nos presenta, cómo no deberíamos nosotros de resolver los conflictos, para luego presentarles la forma bíblica de cómo nosotros, como creyentes en Cristo, deberíamos aprender a resolver los conflictos que nosotros vamos a pasar o estamos pasando justamente ahora. Entonces dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Ramá. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terreno a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dieron o le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este hombre que ustedes miramos aquí es David. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿David tenía principios? Diríamos nosotros a estas alturas cristianos. De alguna manera David conocía al Señor y la respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es sí. Ahora, quiero hacerles otra pregunta. ¿Puede un creyente en Cristo Jesús tomar este tipo de decisiones y generar enormes conflictos como el conflicto que está iniciando David en este momento? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Muchos de nosotros, de los que estamos sentados esta mañana acá, somos expertos para generar conflictos. Y estamos generando conflictos de una manera o de otra manera. Y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué David estaba haciendo esto? ¿Por qué David se atrevió a tomar
una mujer que no era su esposa, sino que era esposa de otro hombre. Y prácticamente, hermanos, la razón es por su falta de temor al Señor, por su falta de relación con ese Señor en que en algún momento Él dijo tener. Este es el problema de nuestros conflictos. Y esta es la razón de muchos de los conflictos que nosotros matrimonialmente tenemos en la actualidad. Somos expertos para generar conflictos en nuestras relaciones muchas veces por la sencilla razón de que no hay temor en nuestro corazón. El Señor no está presente en nuestro corazón muchas veces. Muchas veces hemos descuidado nuestra relación con el Señor y por eso generamos conflictos tal vez como el que estamos pasando justamente ahora. Ahora, este pasaje de las Escrituras nos presenta también cómo David intentó resolver este conflicto. El conflicto de tomar una mujer que no era la suya y de que esta mujer inclusive había quedado embarazada. Miren cómo David intenta resolver esos conflictos. Dice en el versículo número 6 que David mandó a llamar a Urías Eteo, él estaba en la guerra, y él intenta de tres maneras resolver el conflicto en el cual él estaba y el conflicto que él mismo había generado. Dice el versículo número 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Lo que David está haciendo aquí es llamar a Urías de la guerra y le sugiere David a Urías que vaya a su casa con la idea de que Urías pudiera estar en su casa y estar con su mujer esa noche. Pero Urías no va, dice la escritura, sino que se queda a la puerta del palacio real. Luego, en el versículo número 11, al rey David se le ocurre otra idea. Miren lo que dice el 11. Y Urías respondiendo a David, bueno, no es el 11 realmente, pero él se queda ahí. El 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí un día más, hoy y mañana, y luego te voy a despachar. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y el 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Dijo David, lo que voy a hacer es que voy a intentar nuevamente con Urías y lo voy a embriagar para que Urías nuevamente vaya a su casa y esté con su mujer. Y ese plan funcionó. Ese plan no funcionó, dice la escritura. Nuevamente Urías se queda allí en la casa. Entonces él idea un tercer plan. En el versículo número 14 dice la escritura, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Como el primer plan de él no funcionó, entonces él ideó un plan más macabro, por decirlo de esa manera. Y el plan que él ideó prácticamente tenía que ver con la muerte de Urías. Así que manda a llamar a uno de sus generales y le dice que lo ponga al frente de la batalla. Y así hizo él. Lo puso a Urías al frente de la batalla y en ese día este hombre murió. Y según él, David, él había entonces resuelto un conflicto a su manera. ¿Cómo él resolvió ese conflicto a su manera? Dándole muerte a un esposo de una mujer que la Biblia le prohibía que la tomara. ¿Qué quiero decirles esta mañana? Que muchos de ustedes, al igual que yo, por un lado, podemos generar conflictos por la mala relación que nosotros tenemos con el Señor, por la falta de temor que hay en nuestros corazones. Podemos generar un conflicto por un lado, pero por otro lado, por la misma falta de temor al Señor, por mi misma falta de relación con el Señor,
Puedo intentar a mi manera resolver algún conflicto que yo estoy teniendo. En el caso de David, intentó que este hombre, que era el esposo de Betsabé, fuera a su casa, no pudo y luego ideó el plan de acabar con su vida. Quiero hacerles una pregunta. ¿Resolvió David el conflicto o lo aumentó? ¿Resolvió David el conflicto o hizo un conflicto mucho más grande del primer conflicto que ya tenía? Eso fue así. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan y que todos entendamos que muchos de los conflictos matrimoniales o de familia que nosotros tenemos en la casa es precisamente por una falta de relación y una comunión con el Señor. Es precisamente por la dureza de nuestro corazón, por un lado. Pero por otro lado, nunca nos vayamos a atrever a solucionar esos conflictos en los cuales nosotros nos encontramos ahora a la manera mía, a la manera del mundo, a la manera en cómo la escritura no me dice a mí cómo yo debo de resolver los conflictos, tal como lo hizo David en su momento. Eso le pasó una factura muy grande. Yo entiendo que muchos de ustedes la conocen. Aquí dejamos este punto entonces. Ahora, esta es la manera en cómo nosotros no debemos de resolver los conflictos. Pero quiero presentarles un pasaje bíblico que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Quiero que por favor vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Y vamos a estudiar los primeros versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Si usted quiere aprender a resolver los conflictos a la manera de Dios, usted debería de pasar por diferentes pasos. Y uno de los pasos que yo esta mañana les quiero presentar a ustedes es, en primer lugar, tener una voluntad dispuesta a resolver los conflictos bíblicamente. La idea es, con este paso, es que usted esté interesado genuinamente en poder resolver los conflictos que actualmente usted tiene. Si usted no tiene el interés de hacerlo y usted es indiferente a ese conflicto que usted está teniendo justamente ahora, entonces, ¿cómo usted puede llegar a resolver el conflicto que tiene justamente ahora? No podría. Uno de los primeros pasos es tener el deseo y la voluntad de poder hacerlo. Hay muchas personas que están en el punto justamente ahora de no querer resolver los conflictos. Hace un tiempo atrás, no hace mucho, una esposa estaba compartiéndome sus conflictos con su esposo y ella está visualizando a corto plazo un divorcio con su esposo. Ellos ya tienen una familia bastante grande, es decir, tienen hijos ya mayores, ya grandes. Ella ha tenido un matrimonio ya de muchos años con su esposo justamente ahora, y ella me decía que no está interesada en que sus problemas matrimoniales se resuelvan. Y me decía a mí que si yo orara por ella, que no orara para que Dios pudiera resolver el conflicto que justamente están pasando justo ahora. ¿Ella quiere resolver el conflicto? ¿Ella quiere que Dios intervenga en su conflicto? No, ella no está interesada. Ella no está interesada en que su conflicto sea resuelto con su esposo y tampoco está interesada en que el Señor intervenga en ese conflicto y pueda solventar su situación matrimonial justamente ahora. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿ese conflicto se va a resolver o va a terminar en un divorcio? Lo más seguro es que esta situación va a terminar en un divorcio porque ella no está interesada en resolver su conflicto, ni que el Señor intervenga. Entonces, si muchos de ustedes están atravesando un conflicto matrimonial o de relaciones justamente ahora, uno de los primeros pasos que es importante que nosotros demos es estar sinceramente interesados
desde mi parte, desde mi posibilidad, entrar en un proceso donde ese conflicto sea resuelto. Si no, ese conflicto a lo mejor nunca se va a resolver. Eso en primer paso. Alguien escribió, cuando dos corazones dispuestos, con dos corazones dispuestos, no existe problema que no tenga remedio. Supongamos que ustedes dos son un matrimonio y están pasando un conflicto justamente ahora y los dos están interesados en que ese conflicto se solvente y lleguen a una paz duradera. Entonces este autor escribió, seguramente ese problema se va a resolver. Entonces sí es importante que nosotros querramos, sí es importante que nosotros tengamos la voluntad y el espíritu dispuesto. Ahora, no todos, como les dije anteriormente, están dispuestos a esto, ni siquiera a que Dios intervenga para restaurarles. En segundo lugar, debemos de reconocer la necesidad de la ayuda de Dios. Yo debo de entender, si yo digo ser creyente, que yo en este conflicto necesito a Dios. Si yo digo ser creyente y a la vez digo que yo no necesito que el Señor intervenga en mi conflicto, a lo mejor yo no soy creyente, a lo mejor yo no soy un cristiano, a lo mejor no tengo una relación con el Señor. Pero todos aquellos que tienen una relación con el Señor desean que el Señor pueda intervenir en esa vida de conflictos. Ahora, ¿cómo el Señor interviene? ¿Qué es lo que el Señor va a usar para sacarme a mí de una situación difícil en la cual yo me puedo encontrar o me encontraré en el futuro? Él usa dos cosas. Número uno, usa la oración. Y número dos, usa su palabra. Él usa la oración y él usa su palabra. La escritura dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo, sinceramente, hermanos, no estaría con la sincera necesidad de que el Señor quiera solventar mi problema si yo no estoy dispuesto a orar. Y ese es el problema de muchos. El problema de muchos es que quieren que sus conflictos matrimoniales se disipen así, como un arte de magia, sin estar dispuesto o dispuesta a entrar en jornadas de oración. Eso es un error. No se puede. Si Dios va a trabajar conmigo, lo va a hacer en un escenario de plena relación con Él a través de mis tiempos de oración. Entonces, si usted está pasando un conflicto justamente ahora con su cónyuge, yo le animo para que vaya a su cuarto todos los días, a cualquier momento del día, doble sus rodillas y ponga delante del Señor esa situación en la cual usted se encuentra justamente ahora. Eso es lo que está haciendo una hermana ahora. Después de 30 años de casada, descubrió a través del celular de su esposo que él es homosexual y tiene relaciones o parejas homosexuales. Después de 30 años de casado. Ella está sosteniendo esta lucha ya hace 10 años. Es decir, que hace 40 años ella está casada con su esposo. Y está orando por su esposo y está llevando a su esposo en oración. Yo la veo llorar constantemente cada vez que nos encontramos. Ella me expresa esta dificultad, pero está luchando y lo está haciendo en oración. Y esa es la mejor manera de cómo una persona en conflictos puede enfrentar esa situación difícil que está pasando ahora, en una vida de oración. Pero además de eso, la Escritura enseña también que es importante la palabra del Señor. En el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es,
con guardar su palabra. Su palabra es la que puede quitar de nosotros el rencor que está generando conflicto en nuestro matrimonio. La palabra es la que nos va a limpiar, por ejemplo, de hábitos pecaminosos que están generando conflictos en nuestra relación justamente ahora. Es la palabra del Señor y es el Señor a través de su palabra que Él puede quitar malas costumbres que están minando nuestro matrimonio justamente ahora. Es por la palabra del Señor y es la palabra del Señor que Él puede limpiarnos de la ira o del odio que está generando conflictos en nuestro matrimonio justamente ahora. Me encantó saber de uno de los jóvenes que nosotros hemos pastoreado, venir a uno de sus líderes hace no mucho tiempo atrás, tal vez unos 5 días, pidiéndole perdón a su líder de jóvenes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por alguna novela que leyó? ¿Por alguna novela que vio en Netflix? No, eso no pasa así. Eso pasa por el trabajo de Dios en el corazón. Cuando Dios está trabajando, cuando nosotros estamos permitiendo nuestros conflictos, hablar al Señor a través de su palabra, este tipo de cosas que ni siquiera imaginábamos que sucederían, suceden. Porque es la manera de cómo Dios trabaja en el corazón de una persona. Él usa su palabra en un ambiente de oración y de búsqueda del Señor constantemente. Entonces los cambios profundos vienen a la luz por la oración y por la lectura y el estudio de su palabra. Pero hermanos, cuando yo les hablo a ustedes de la lectura de la palabra del Señor, no estoy hablando de ese minuto o de esos 30 segundos que pasamos ahí de paso por el teléfono. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de una lectura rápida cuando vamos ya casi a descansar por la noche. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de horas. Estoy hablando de tiempos en la palabra, donde leemos el texto y no lo entendemos y lo volvemos a leer, donde agarramos el lápiz y subrayamos, donde memorizamos el texto, donde lo estamos rumiando cuando estamos en la cocina, cuando estamos en el trabajo y estamos pensando en el pasaje bíblico y estamos viendo y luchando en oración de cómo ese pasaje bíblico, ese versículo bíblico, esa frase bíblica penetra en nuestros corazones. De eso estoy hablándoles. No estoy hablándoles de ese tiempo cortito de lectura. Estoy hablando de cómo el pasaje transforma nuestra vida. De eso estoy compartiéndoles. Entonces, esto es lo que el Señor va a usar para resolver cualquier conflicto. Y no importa el conflicto en el cual yo me encuentre ahora. No importa. El Señor puede ayudarme a salir adelante. Ahora, quiero pasar por este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Vamos a ver algunos textos de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Y en este punto, hermanos, cómo resolver los conflictos tiene que ver, hermanos, con buscar agradar a Dios en cada una de las acciones que nosotros tomemos. Miren, por ejemplo, lo que dice el versículo número 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí en el versículo número 1 aparece una frase muy importante que creo yo que es una frase que regula todo lo que está alrededor de esta frase. La frase es agradar a Dios. La frase es agradar a Dios. ¿Ustedes creen que si David en aquel momento quería agradar a Dios, tomaría a Betsabé como su mujer?
Si él estaba tan interesado profundamente de agradar a Dios, ¿ustedes creen que David hubiera hecho eso? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que David estuviese tan profundamente convencido de querer agradar a Dios, hubiese mandado a matar a Urías Eteo? Si él estaba con un corazón dispuesto a agradar al Señor y en cada momento él se preguntaba y decía, Señor, yo quiero agradarte con mi vida. Yo quiero agradarte con mis pensamientos. Yo quiero agradarte con mis palabras. Yo quiero agradarte con mis decisiones. Yo quiero agradarte como trato a mi esposa o quiero agradarte como trato a mi esposo. ¿Ustedes creen que David hubiera entrado en un conflicto tan grande como ese? ¿Ustedes creen que Sara hubiera entrado en un conflicto tan grande en su hogar cuando le propuso a su esposo Abraham tomar a esa mujer? ¿Ustedes creen que ellos hubieran entrado en un conflicto tan grande si ellos querían agradar al Señor? Hermanos, no lo hubieran hecho. Y este es el problema de nuestros días. Y este es el problema muchas veces de nuestros matrimonios. No estamos interesados en agradar al Señor. Y por eso nos metemos en una serie de conflictos que nos llevan a conflictos mayores que los conflictos primarios o principales. La Escritura dice aquí en este versículo, exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar al Señor. Ahora, quiero que noten algo importante del texto, que no divorcia la palabra conducirse, comportarse de agradar al Señor. Es decir, que aquella persona que desea agradar al Señor aprende a cómo comportarse y aprende a cómo conducirse. Aquella persona que no le importa agradar al Señor y no le interesa al Señor, su comportamiento será erróneo y su manera de comportarse terminará metiéndolo en conflictos. Entonces el comportarse y el agradar al Señor van de la mano. Si usted agrada al Señor, su comportamiento será agradable, su comportamiento será positivo, su comportamiento será de edificación y de bendición a las personas que están cerca de usted. Algo interesante que quiero que noten en el pasaje es esta frase, os conviene, dándonos la idea de que agradar al Señor es algo que a mí me conviene. Y en un sentido negativo, desagradar al Señor es un asunto que a mí no me conviene. ¿Se habían puesto a pensar ustedes en eso? Que cada vez que ustedes desagradan al Señor en cualquier tipo de sus relaciones, terminan en una situación que no es conveniente ni para usted, ni para su esposa o su esposo, ni para su familia, hijos o hijas. Nos llegamos a encontrar en un punto por no agradar al Señor de cosas que realmente no edifican y que no nos convienen. Por eso la Escritura en este pasaje dice, os conviene conduciros y agradar a Dios. Y esto de agradar al Señor, la Escritura lo pone en un papel en donde yo debería de sentir la necesidad de hacerlo aún más cada día. Eso es lo que dice. Agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Debería yo de querer agradar al Señor mañana más que hoy? Sí. ¿Debería yo de querer agradar al Señor el próximo año más que este año? Sí. Nunca la Biblia lo va a presentar de una manera en declive. Es decir, que el deseo de agradar al Señor no debería de ser menos mañana, debería de ser más. A esa ruta de crecimiento, cada uno de nosotros deberíamos de incursionarnos el deseo de querer agradar al Señor cada día más y más. Y el deseo de querer agradar al Señor cada día más y más no está divorciado de su palabra. Eso es lo que dice el versículo número 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Todas las instrucciones que el Señor Jesús dio están plasmadas en las Escrituras. Es decir, que si yo quiero agradar al Señor, no puedo hacerlo al margen de los principios de su palabra. Querer agradar al Señor tiene como sinónimo andar en los principios de la palabra del Señor, andar en su palabra.
Por eso es importante conocer su palabra, porque si yo no conozco su palabra, ¿cómo yo puedo andar en su palabra? No puedo hacerlo intuitivamente. Necesito conocer su palabra para andar en la voluntad del Señor y agradarlo. Además de eso, dice la Escritura, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nunca querer agradar al Señor está al margen de la santidad. Nunca. Agradar al Señor equivale a santidad. Santidad es agradar al Señor. Nunca agradar al Señor es vivir en un estilo de vida pagano y mundano. Nunca, jamás. Quiero agradar al Señor. El Señor a través de su palabra me llevará por las sendas de la santidad. La santidad sexual, la santidad en nuestros pensamientos, la santidad en nuestras intenciones del corazón, la santidad en nuestras acciones, la santidad en todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida. Y ese es el problema de los problemas matrimoniales, la falta de santidad. Hablamos lo que queremos hablar, pensamos lo que queremos pensar, vemos en la televisión lo que queremos ver y queremos que así nos vaya bien en nuestro matrimonio. Ignorantes somos. Ignorantes somos. Ahora, chicas, ¿cómo ustedes al errar, al tomar, por ejemplo, un esposo o una esposa que el Señor no está de acuerdo, podrían hacia futuro tener buenas relaciones? Es difícil. Por eso yo quisiera animarles a ustedes, chicas, que todavía no se han casado y a los chicos que todavía no han entrado en un matrimonio. Los matrimonios cristianos tienen dificultades y problemas. Pero si ustedes incurren en un matrimonio que no agrada al Señor, les aseguro, entrarán en un mundo lleno de dificultades. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen temor al Señor, aunque una persona que tiene el temor no va a tomar esa decisión, se casarán con una persona que ni siquiera a Dios les importa. Y estamos hablando que cómo resolvemos los conflictos, una de las cosas importantes es el temor al Señor. ¿Cómo ese hombre o esa mujer va a temer al Señor si ni siquiera lo conoce? Entonces piénsenlo bien, abran sus ojos. Y si no quieren entrar en un mundo realmente bélico, sepan tomar sus decisiones. Por falta del tiempo, nos quedamos acá. Entonces, que el Señor nos ayude. No olviden esto. ¿Cómo resolvemos los conflictos? 1, desear hacerlo, ¿verdad? 2, entrar en oración en su palabra. Y 3, buscar la gloria al Señor siempre, en cada situación, en cada momento. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos a ti y te alabamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.